Sí, Ahí se ve doctor. la diapositiva, disculpe. Sí se ve. Es que no logro ver. ¿Por qué no veo? Déjame ver. No logro ver es la imagen. ¿Por qué no? Bueno, listo, vamos a comenzar entonces. No, algo pasa aquí. Disculpen, es que no logro verme. No tengo la vista usual. Ahora sí. Muy bien. Listo, pues nuevamente, o mejor dicho, últimamente, ya creo que esta es la última conferencia de ustedes. La intención de mis conferencias siempre es a modo de guía, a modo de orientación, tratar de que con las limitantes de la virtualidad pudiera ser más un conversatorio que una clase en una sola dirección. Pero bueno, tenemos estas barreras que siéntase en la libertad pues, de interrumpir y podemos aclarar alguna duda en la medida que vamos dando la conferencia. El día de hoy vamos a hablar de los tumores de páncreas. Los tumores de páncreas son una entidad relativamente poco frecuente. De todos los eventos intraabdominales, los tumores de páncreas, ya sea benignos o malignos, no representan un gran porcentaje. Lo que sí es que son sumamente catastróficos, de manera que por eso tienen tanta preponderancia para el médico general, porque muchas veces toca esa pesquisa en medicina general en un cuarto de urgencia, y es importante tener esto bien claro. Así que vamos a hacer mucho énfasis en lo que es diagnóstico y menos énfasis en lo que es tratamiento. Pues los tumores de páncreas los podemos dividir en dos grandes grupos para que los recuerden siempre. Es la única manera esquemática de tenerlos en mente. Uno son los tumores del páncreas exocrino, y para esos tenemos todos aquellos que secretan sustancias al torrente gastrointestinal, no al sanguíneo. De ahí tenemos las neoplasias quísticas de páncreas, que nacen del parénquima, y los adenocarcinoma de páncreas, que es el muy conocido cáncer de páncreas. Existen otras células cuya función es endocrinas, entonces las localizamos en los tumores endocrinos. Entre ellos están los tumores neuroendocrinos, una característica muy especial de ciertas células enterocomarfines. Está el no funcionante, que es el más común, y el funcionante, que es el aún menos común. De manera que con mucho, el adenocarcinoma de páncreas representa el 90% de algo que ya de por sí no es muy frecuente, pero altamente letal. Un 5% son las quísticas de páncreas, otro 5% son los neuroendocrinos, y apenas el 1% son los secretores de algún tipo de sustancias endocrinas como insulinomas, gastrinomas, etc. Los objetivos de hoy es que vamos a tratar de revisar bien la historia clínica, de donde vienen la mayoría de las preguntas, en conjunto con los hallazgos semiológicos de cáncer de páncreas en el board. Vamos a hablar de los laboratorios iniciales y estudios de imagen, y vamos a hablar muy poco de tratamiento, más bien para complementar la idea, porque realmente nunca he visto en una pregunta de board tratamiento de cáncer de páncreas. Eso supera lo que medicina general debe manejar, pero sí hay que entenderlo. El adenocarcinoma de páncreas, ya hablamos que es el más frecuente de todas las lesiones pancreáticas, es la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial, y la verdad es que eso se mantiene año tras año. La letalidad es tan alta que en Estados Unidos, donde la estadística es más precisa, ya lo hablamos previamente, anualmente se diagnostican 150,000 cánceres de páncreas y se mueren 145,000. Estamos hablando de una letalidad por arriba del 90%. La relación hombre-mujer es bastante similar, no tenemos ningún factor de riesgo concluyente
y apenas estamos empezando a identificar si hay algún componente hereditario. El boletín estadístico más reciente que tenemos en la República de Panamá, ese data de una publicación del 2019, recogió más o menos 3-4 años de rigurosidad estadística, muestra el cáncer de páncreas más o menos con una frecuencia para el 2015 de presentación de 114 casos por año, 164 para el 2016, 196 para el 2017. Si se dan cuenta, fuimos aumentando cada año de casos, y no es necesariamente porque se den más casos cada año, sino probablemente los que recolectaron esta data fueron afinando ese diagnóstico con el paso de los años. Así que vamos a asumir un número redondo de 200 casos por año. La experiencia del Instituto Oncológico Nacional, acumulada de un periodo de casi una década, fue más o menos como 7-8 años, fue presentada en el Congreso Cáncer Panamá hace unos años atrás, en el 2020. Justamente unos estudiantes de medicina decidieron tomar este proyecto como su proyecto de investigación, lo llevaron a cabo y lo lograron presentar. Lo presentaron después de haber terminado cirugía, pero como yo les expliqué, dándole continuidad a lo que empezaron. En ese estudio se mostró que en el Instituto Oncológico Nacional se atienden más o menos 50 casos al año, de los cuales solamente son resecables el 5%. Un 25 gran por ciento eran irresecables y lamentablemente el 70% de los cánceres de páncreas que se ven en el oncológico anual tiene metástasis a distancia al momento del diagnóstico. Así que estamos hablando de una ventana muy corta que tenemos de ofrecer algo de tratamiento con la efectividad limitada que hay hoy en día y un tremendo porcentaje de pacientes que llegan con enfermedad que ni siquiera tenemos opciones de intentar curar. El término panning es un término que quiero que lo escuchen y lo asimilen. Sin embargo, no se los preguntan en ninguna revisión de board, pero realmente son las etapas que entendemos hoy como casi cualquier adenocarcinoma de los cambios celulares que aún seguimos tratando de entender molecularmente por qué. De manera que neoplasia in situ pancreática es el panning 1, panning 2, panning 3. Muy similar a lo que ocurre en cervix, muy similar a lo que ocurre en colon. No sabemos todavía por qué cambia de 1 a 2, de 2 a 3, y tampoco sabemos si hay de 1 directo a 3 o si hay directo etapa 3 en neoplasia in situ. De ahí que realmente esto es lo que llamamos el carcinoma in situ, ya esto es una neoplasia potencialmente invasora y estos son etapas premalignas. Así que panning sigue siendo un término que lo van a escuchar en algunos reportes. Existe un tipo de neoplasia que en inglés sus siglas van para IPMN, que es realmente como se pronuncia y se conoce en el argot médico, pero que realmente significa neoplasia mucinosa papilar intraductal. Este es un tipo de tumor que usualmente el hallazgo es bastante incidental por imagen. A alguien le hacen una tomografía por una cosa y encuentran otra. Y al inicio lo confundíamos con cáncer de páncreas. Hoy día sabemos que son completamente diferentes. Tienen un bajo potencial maligno. Los hay de dos tipos, de ducto principal y de ducto accesorio, o main duct y side branch. El riesgo de malignidad puede ser tan bajo como 1% y tan alto como 20%. Les hago este comentario porque existen unas guías específicas desarrolladas en Asia en el 2018 para este hallazgo incidental que representa el 5% que hablamos fuera de las neoplasias de adenocarcinoma. Para que tengan una idea de lo que es una IPMN, es una neoplasia mucinosa de aspecto quístico que puede estar en el ducto principal, como esta que está aquí, que está dentro del ducto principal, lo ven como ven dilatado del conducto principal de Wilson, o puede provenir de un ducto accesorio, como esta que está aquí, o racimo que está acá. Esto es un ejemplo esquemático de una dilatación ductal intrapancreática que la vemos con alguna frecuencia en las tomografías ahora que se hace más deliberadamente, y esto es una IPMN de ducto principal, y ahora vemos un ducto normal principal, pero con dilataciones quísticas o saculares, mucinosas, periféricas o side branch. Si lo vemos desde el punto de vista tomográfico, esto es una tomografía, un corte axial, esto que está aquí es la columna vertebral, esto es la aorta, para que se ubiquen anatómicamente. De este lado tenemos asomándose el lóbulo hepático derecho, polo del riñón, estómago, es todo lo blanco que ven aquí con contraste, y esto que está aquí es el páncreas, que realmente uno se imagina el páncreas así como en línea recta, pero aquí lo vemos aquí, no sé si se dan cuenta que dentro del páncreas
Hay una imagen grisácea, más oscura, sacular, que realmente representa esto que ven aquí arriba. Esto que ven aquí arriba es una dilatación intraductal del ducto principal pancreático consistente con una IPMN. Y cuando vemos imágenes, vamos a diferenciar un poco por qué es tan importante diferenciarlo de un adenocarcinoma de páncreas. En este caso, en este esquema que vemos aquí, quiero que traten de imaginarse que esto es una colangioresonancia. Una colangioresonancia suprime la mayoría del tejido y solo nos quedamos con lo que transita de agua por la bilis. Esto que está aquí es conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, hepático común, colédoco. Aquí se une el cístico y aquí entramos a duodeno. Esto que está aquí es el conducto pancreático principal. Tienen que imaginarse que encima de todo esto hay órganos para que no se pierdan tanto. Esto sería una IPMN, que es una dilatación sacular de este ducto. Este es otro IPMN, pero no sé si se dan cuenta que este ducto principal, esta imagen se corta aquí y nuevamente aparece acá donde se une con el colédoco. Esto es Wilson, nada, Wilson. Esto es la imagen típica de un adenocarcinoma de páncreas. Es tan disruptiva esta malignidad que ni siquiera vemos estructura. Sin embargo, una IPMN es una neoplasia mucho más indolente en la que la estructura se mantiene preservada. Una pregunta muy frecuente de los boards, los exámenes americanos y muchos de los que hacemos en la facultad, es cuáles son los carcinomas periampulares, porque de eso determina mucho del abordaje y de lo que pensamos. Así que si alguien me puede mencionar cuáles son los 4 cánceres que se encuentran en el área periampular. Y esto es bien importante porque los 4 pueden dar más o menos la misma presentación clínica. Alguien que quiera participar y decirme cuáles son los 4 malignidades o carcinomas periampulares. Bueno, si no tenemos a nadie, los carcinomas periampulares son 4. Es muy importante que en este caso sí hay que memorizarlo. El más frecuente es el cáncer de cabeza de páncreas. El segundo más frecuente es el cáncer de duodeno, pero tiene que ser específico de la segunda porción duodenal. El tercero es el colangiocarcinoma o el carcinoma de colédoco distal. Y el cuarto es el carcinoma de ámpula de Vater. Esta distancia entre estas 4 estructuras son escasos milímetros en muchas ocasiones. Son células completamente diferentes, las de páncreas, la de duodeno, la del ámpula de Vater, la del colangiocarcinoma. Por lo tanto, tienen pronósticos diferentes y tratamientos diferentes, pero los 4 pueden debutar con la misma presentación clínica que vamos a ver a continuación. El adenocarcinoma, además de estar localizado en la cabeza de páncreas, también puede estar localizado en cuerpo y cola. Es poco frecuente en el cuerpo y cola de páncreas, no representa ni el 10-20%, pero es aún más devastador porque los estadios se diagnostican aún más avanzados, imagínense más de lo que les presenté antes, y da pocos síntomas iniciales fuera de dolor abdominal. La presentación clínica típica de un carcinoma periampular, ya vieron que hay 4 posibilidades, pero estamos concentrados en cáncer de páncreas ahorita, pero el concepto real es carcinoma periampular. Es un paciente que viene con síntomas inespecíficos como debilidad y pérdida de peso y se presenta con ictericia obstructiva. Ustedes saben mejor que yo lo que es una ictericia obstructiva, no solo clínicamente, sino por laboratorio. De manera que ese paciente puede que no tenga ni siquiera dolor abdominal. Y al examen físico, usualmente debemos buscar en todo paciente con ictericia obstructiva y pérdida de peso, uno de estos 3 signos. ¿Quién de algunos de ustedes podría decirme lo que es el signo de Courvoisier o Courvoisier-Terrier? ¿Nadie? Es a la exploración física del hipocondrio derecho, se palpa
lo que inicialmente el estudiante describe como una masa, pero lo que realmente es una dilatación crónica de la vesícula biliar. Así que la vesícula biliar dilatada crea un efecto de masa no doloroso en el hipocondrio derecho, lo que corresponde a una obstrucción crónica distal, y es el signo conocido de Courvoisier-Terrier. Así que un paciente que tiene un signo de Courvoisier-Terrier o vesícula palpable no dolorosa más ictericia obstructiva, estamos ante un valor predictivo positivo de 90-95% de un carcinoma periampular. El síndrome de Trousseau es una tromboflebitis migratoria, en donde el cáncer de páncreas, que vierte sustancias a la sangre altamente trombogénica, puede producir trombosis usualmente de los miembros inferiores y usualmente del área femoral más que de la poplitea o en el área de los gemelos. De manera que, a diferencia del signo de Hoffman, en donde hay una trombosis distal, aquí lo que ocurre es un aumento de extremidad por trombosis en el área femoral o safena. El síndrome de Trousseau fue descrito hace muchísimos años y sigue siendo considerado hoy día como un síndrome paraneoplásico. Hay pacientes inclusive que se han presentado al cuarto de urgencia o a medicina general con trombosis venosa y realmente lo que tenían al final era un cáncer de páncreas. De ahí nos quedamos con un examen físico en donde hay 4 signos sumamente importantes de enfermedad avanzada que ustedes deben poder con sus manos evaluar en casi cualquier paciente. Esos 4 signos son: 1, ascitis; 2, el nódulo o ganglio de Sister-Mary-Joseph, que es un nódulo umbilical que representa implante peritoneal avanzado. 3, el nódulo o ganglio de Virchow, que usualmente es palpable en fosa supraclavicular izquierda. Y el último es al tacto rectal, la repisa de Blumer o Blumer-Shelf. Se logra palpar el borde anterior del recto con irregularidades como si fuera una escalera en bajón, que habla también de depósitos peritoneales. Así que eso suele ser una pregunta típica de visita, suele ser una pregunta típica de board, en donde les describen que un paciente al ser evaluado se le palpa un nódulo umbilical o se le palpa al tacto rectal una irregularidad, que en el contexto de la explicación muy probablemente todo está asociado entonces con una malignidad intraabdominal avanzada, de donde el cáncer de páncreas es de las más dominantes. En cuanto a los laboratorios por un cáncer de páncreas, no hay nada muy específico. Tenemos un hemograma y bilirrubinas que pueden estar elevadas, por supuesto, si hay ictericia obstructiva. Y el CA19-9 sigue siendo hoy día un marcador tumoral sumamente útil para vigilar y monitorizar el cáncer de páncreas. No es diagnóstico absoluto. No todos los cánceres de páncreas elevan este marcador, pero también lo logran elevar otros cánceres periampulares como el colangiocarcinoma, el de duodeno y el ámpula de Vater. El ultrasonido hepatobiliar nos da una aproximación inicial descartando otras cosas benignas, por ejemplo, que no sea una colecititis aguda, que no sea una litiasis vesicular o intrahepática, pero el estudio estándar, a diferencia de lo que hablamos la vez pasada de pancreatitis, aquí sí el estudio estándar de diagnóstico y de manejo, en este caso resecabilidad, es la tomografía contrastada multicorte. Contrastada trifásica quiere decir que son las 3 fases que se evalúan: la fase arterial, la fase venosa y la fase portal. Las 3 fases son fundamentales para definir si un tumor es resecable o no. Existen otras herramientas con las que podemos caracterizar mejor los tumores si queremos tener un estallaje más preciso preoperatorio en el caso que fuera quirúrgico. Está el ultrasonido endoscópico y está la colangioresonancia magnética. Para ir correlacionando un poco tomografía con imagen y puedan tener una idea de lo que estamos viendo, porque es cuestión de habituar la visión a esto. Nuevamente, este es un corte axial de una tomografía abdominal. Aquí está la columna, aquí está el vaso del lado izquierdo, hígado del lado derecho. Esto que ven aquí es el páncreas, aorta, tronco celíaco ya salió de aquí está la arteria esplénica. Y no sé si logran ver esto que está aquí. Traten de imaginarse, pero realmente se nota, donde está la flecha, una imagen redondeada, más delimitada, de menor color, en contraste con el parénquima alrededor, corresponde a esto. Así que aquí podemos apreciar un adenocarcinoma de páncreas
hipodenso, etapa temprana por tamaño. Un tumor T3 o de mayor volumen, logran ver acá el área esquemática, ven cómo está la porción del duodeno, segunda, tercera porción, aquí están las arterias y vena mesentérica, cuello quirúrgico del páncreas, cabeza de páncreas, esto creció más o menos en el uncinado, y se dan cuenta cómo aquí hay una distorsión completa de todo el área anatómica. Esta arteria y esta vena corresponden a estas dos que están aquí, esto que está aquí es el duodeno, que es esto que está acá, y esto que está aquí distorsionado, obviamente se necesitarían más cortes para apreciarlo completo, es lo que sería un adenocarcinoma de páncreas, muy probablemente, faltaría la biopsia nada más, pero etapa T3, es decir, que invade estructuras alrededor. Una etapa T4 es la invasión de estructuras vasculares. Si logran ver aquí una distorsión completa de la anatomía, ven todo esto que pareciera como si se hubiera regado líquido, es todo hipodenso, bastante extenso, y ven retazos de arterias que se asoman dentro del área tumoral. Esto es una invasión completa de la arteria mesentérica y vena mesentérica, lo cual nos determina usualmente diagnóstico, pero es para que tuvieran la correlación con radiología. Aquí, por ejemplo, podemos ver una dilatación, un adenocarcinoma de páncreas que provoca una dilatación consecuente de todo el conducto hepático y el colédoco, no así del Wilson, así que no necesariamente se dilata todo el sistema retrógrado. El manejo del cáncer de páncreas va a depender mucho, por eso la tomografía es tan importante, de la etapificación tomográfica. De manera que con la tomografía los dividimos en tres categorías. Está el cáncer de páncreas resecable, está el cáncer de páncreas borderline resecable, y a todo esto siempre nos referimos al cáncer de la cabeza de páncreas. Y está el irresecable. El resecable es el que no tiene ninguna otra estructura que prevenga de poder quitarlo. El borderline se define hoy día cuando el tumor engloba 180 grados o menos de una estructura vascular vital como la arteria mesentérica superior o la vena porta. Así que esto da una opción a resecarlo y ofrecer al paciente una reconstrucción vascular. Es una cirugía de muy alto calibre, pero factible. Y los pacientes con irresecables son aquellos que tienen enfermedad cuya resección no es posible debido a que involucran por completo o más de 180 grados arterias y venas vitales. Si un paciente tiene una enfermedad resecable, el tratamiento estándar hoy día es ofrecerle una pancreatoadenectomía, conocida también como resección de Whipple. Esto es una cirugía enorme, disruptiva, demora más o menos entre 6 a 8 horas, una cirugía de alta complejidad en la que luego se realizan 3 anastomosis, pero es el tratamiento estándar. Si un paciente tiene una enfermedad borderline, quiere decir que está justo en el momento de poder ser resecable, pero requiere resección vascular, hoy día le estamos dando a estos pacientes tratamiento antes de operarlos. Así que le damos neoadyuvancia con quimio y radio para ver si el tumor logra achicarse y separarse un poco de la estructura vascular, y luego los operamos. Y si el paciente es irresecable, pues una cirugía no lo va a beneficiar porque el paciente no sobreviviría. De manera que pasamos a una etapa paliativa en donde hacemos derivaciones biliares, es decir, hacemos un bypass entre el hepático común y el intestino para poder descomprimir la ictericia, y le damos a estos pacientes quimioterapia paliativa. Muchos ustedes han hablado de escuchar de la palabra Whipple. Pues Allen Whipple fue un cirujano que diseñó una cirugía en 3 tiempos inicialmente. Hoy en día la hacemos en un solo momento. 3 tiempos me requiere a 3 días diferentes. Hoy día la hacemos en un solo evento, en donde primero transectamos el estómago, transectamos el yeyuno distal, transectamos el hepático común, y luego que esto lo levantamos, por aquí atrás transectamos el cuello del páncreas. Así que es una resección que quita en bloque vesícula, colédoco, estómago distal, todo el duodeno, yeyuno proximal y cabeza de páncreas. Esta es una fotografía que yo tomé en quirófano, una cirugía que hicimos hace un tiempo ya, pero me pareció muy ilustrativa, donde voy a tratar de ubicarlos un poco aquí, porque cuando uno quita el páncreas, toda la anatomía se ve diferente. Esto que viene aquí es la vena mesentérica superior, esto que está aquí es la vena porta, algo que solo vemos en los libros, no, esa vena no se ve a menos que quitemos la cabeza del páncreas. Esto que está acá es el hígado, que está rechazado. Esto que está aquí es el páncreas, que ya está transectado, de manera que esto que ven aquí negrito es el ducto pancreático. Esto que ven aquí en este bulldog, que es un compresor vascular, esto que está aquí es el conducto hepático común. Esto que está acá es la arteria hepática que viene del tronco celíaco que está acá atrás, y esto que ven aquí ligado es la gastroduodenal que alimentaba el páncreas. Esta es la vena cava,
inferior. Así que ven todo el espacio y todo lo que queda detrás después que quitamos la cabeza del páncreas. Luego que hacemos eso, entonces hacemos 3 empates. El intestino lo empatamos con el páncreas, el hepático común lo empatamos con el páncreas y el estómago, con el intestino, el hepático común con el yeyuno, y luego empatamos el estómago con esto. Muy bien, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Creo que todo está bien, doctor. Ah, muy bien. Bueno, esto es un poco creepy porque siento que estoy hablando como al vacío. Pero bueno, a ver, vamos a ver algunas preguntas de las prácticas que hicimos la vez pasada. Les doy unos segundos para que respondamos esto. ¿Alguien tiene la respuesta? Lo que se llama semiológicamente. ¿Aló? No, yo lo mencioné. El signo de Foucault. Correcto. Signo de Courvoisier o Courvoisier-Terrier, porque fueron 2 franceses los que lo describieron. Así que correcto. Entonces, nuevamente uno lee primero las respuestas y después busca en el examen físico o en el, perdón, me he dicho, en el enunciado, lo que más orientaría a un diagnóstico de carcinoma de páncreas. Yo les dije también que el ganglio umbilical o el nódulo de Cister-Mary-Joseph puede orientar a eso, pero esto lo que orienta es enfermedad avanzada, recuerden. Realmente tener una vesícula palpable en alguien que es examinado por su médico general es altamente sospecho de un carcinoma periampular. Siguiente pregunta. ¿Alguien tiene la respuesta? El CAT abdominal. Totalmente. Entonces, a diferencia de lo que hablamos en pancreatitis, aquí sí necesitamos estudio especializado. Obviamente, quizás esto no lo manden ustedes, pero sí tienen que saber que este es el siguiente paso, ¿no? Alguien tiene una ictericia obstructiva, tiene bilirrubinas directas elevadas, este paciente tiene una muy alta probabilidad de tener un carcinoma periampular. Para todos ellos necesitamos una tomografía abdominal. No nos confundamos con rimbombante, la resonancia magnética aquí no nos funciona mucho. La CEPRE no hemos hablado de esto para diagnóstico, sabemos que es más para tratamiento. Y el IDE-SCAN es un estudio de medicina nuclear ya abandonado que se hace para colecititis aguda. Última pregunta. ¿Respuesta? CA 19,9 elevado. Correcto. Eso suena fácil responderlo ahorita porque acabamos de hablar de esto, pero les repaso nada más rápidamente por qué les ponen estas 4 opciones. Hemoglobina hematocrito elevado es para malignidades hematológicas, alfa-fetoproteína es para cáncer de hígado, CA19 es cáncer de páncreas y CEA es para cáncer de colon. Así que por eso ponen estas 4 opciones, porque el conocer que son 4 marcadores tumorales potenciales simplemente lleva a tener que asociar entre ustedes entre CA19 y páncreas, nada más recordarse de eso. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Parece que tuvieron un día duro hoy, lo siento hipoactivos. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿No existe algún tipo de screening para el cáncer de páncreas?
No existe. Lamentablemente no. No sé si recuerdas de tus clases de epidemiología que hay ciertos criterios para que una herramienta sea considerada de tamizaje. Y ninguno de los que hemos diseñado hasta ahorita cumple esos criterios. En otras palabras, tiene que tener los criterios de prevención secundaria, tiene que tener los criterios de bajo costo y reproducible. El único estudio que indicamos en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de páncreas, aunque no necesariamente haya una mutación genética demostrada, es hacer ultrasonido endoscópico todos los años. Es un procedimiento que es como una endoscopía, que hay que llevar el ultrasonido hasta allá, y eso nos ha empezado a ayudar a detectar cánceres bien tempranos de algunos milímetros. Pero no existe una herramienta de tamizaje, no tenemos. Gracias. Buena pregunta. Muy bien. Bueno, si no hay más dudas, vamos a pasar con la segunda clase. Creo que hay un grupo que me escribió, disculpen que yo estuve de viaje y todo, se me atrasó en el vuelo y bueno, fueron varios días para regresar. Grupo 15, ¿cuál fue el que me escribió? Disculpen. Sí, después del grupo 15. Vale, pues cuando terminamos la siguiente charla, pues si quieren nos quedamos unos minutos nada más conversando de lo que me escribieron, ¿oyeron? Sí, de acuerdo. Bien. A ver, vamos con la siguiente. Entonces, esta conferencia es más que todo cultural. Bueno, la llamo yo así. A ver qué pasa. Cultural porque es un poco de algo que a mí me parece sumamente relevante y que nuestra formación de pregrado no le da el espacio ni la preponderancia que esto realmente requiere, y es desarrollar este aspecto de nuestra carrera que es la investigación. Yo no me refiero con esto a ser un gran publicador ni estar como investigador nacional líder. Estoy hablando de entenderla, estoy hablando de proponerla y estoy hablando de incorporarla a nuestras herramientas diagnósticas y de manejo clínico. Créanme que el que logra incorporar esto en su práctica médica tiene una ventaja sobre sus colegas. Así que vamos a hablar un poco de la orientación en cirugía basada en evidencia. Existen algunos manuales de metodología que probablemente ustedes conocen. Yo colaboré con algunos capítulos aquí con el doctor Vigil, que siempre ha sido muy líder y muy entusiasta con este tema. En el manual de cirugía, que debemos sacar alguna edición pronto si la universidad nos lo permite, también hay un capítulo completo de cirugía basada en la evidencia. Y realmente el concepto de cirugía basada en evidencia usualmente se es interpretado, los estudiantes lo entienden, como tomar decisiones basado en los últimos resultados de los estudios publicados de la mejor evidencia posible. En otras palabras, siempre está la sensación como que, bueno, hay que estar al tanto de cosas muy sofisticadas y metodologías estadísticas quizás un poco complejas para nuestro nivel, o de estar siempre revisando journals, así que siempre hay como una sensación de que es abrumador. La verdad es que las habilidades que hay que tener, en cierta manera, se entienden como conocimiento de algo estadístico y obviamente permiten una actualización y revisión constante. El problema es que esta idea limitada de algo muy complicado y de algo que solo algunos lo entienden, nos llevan a expresiones que yo recibí mucho cuando era pregrado y residente, inclusive, bueno, ya de fellow no, me tocó otro país, pero en Panamá, recibí expresiones como, bueno, Cuquier, a ver, vete a revisar journal y a sacar valores de P mientras aquí yo resuelvo con pacientes reales. Que siempre había como una sensación peyorativa de decir que el que se dedicaba o entendía investigación no era médico, pues, era investigador, era epidemiólogo, era, tenía un enfoque estrictamente académico, y que los que realmente tratan pacientes pues son los que están en la línea de batalla, llámese quirófano, sala, cuarta urgencia, consultorio. Y eso dista mucho de ser lo que realmente ocurre, es la integración de ambos.
Me decían también que lo que tienes que aprender es a operar, porque los libros, ni los papers, ni los journals sangran. Lamentablemente tengo esos colegas todavía en las instituciones públicas que es muy lamentable escuchar esto, pero era muy común antes. Inclusive uno de los que más aceptaban que la verdad es que sí era importante el tema, pero bueno, ya a ellos no les alcanzaba en esta vida, hacían comentarios como, pues la verdad es que yo tendría que dejar de trabajar, es decir, dejar de ver pacientes, de pasar visitas, de operar, para dedicarme todo el día exclusivamente a leer todos los artículos que se publican a diario. Cuánta ignorancia también en ese comentario, pero les hago 3 comentarios bien clásicos de por qué alguien rechaza o por qué se ha rechazado por tanto tiempo el concepto de medicina basada o cirugía basada en evidencia, lo cual dista de todo esto. Realmente la evidencia o el entender la medicina basada en la evidencia no es más que aplicarla o incorporarla al triángulo de decisiones, en donde usualmente hay unas habilidades técnicas que se adquieren, llámese examen físico, llámese en procedimientos, hay una experiencia que se acumula, el entender lo que está ocurriendo e integrarlo, y hay un juicio clínico que es difícil de perfeccionar, pero que se logra con el estudio y con la práctica, y todo esto siempre tiene que estar integrado con evidencia. De manera que no de todo hay evidencia, sobre todo en cirugía muchas cosas no tienen evidencia, pero aquello que podemos apoyarnos en evidencia nos va a permitir tomar mejores decisiones. A grandes rasgos, solamente el 10% o menos de toda la práctica quirúrgica tiene realmente evidencia de alta calidad. Así que estamos en una rama de la medicina que no tiene esa ventaja como la tienen muchas de las ramas clínicas de tener estudios con mucho más contundencia. Si nos vamos una década atrás, no ha salido todavía el reporte del 2020, es un reporte que se hace por década. Si nos vamos una década atrás, el nivel de publicación o de nivel 4 eran la mayoría de las publicaciones quirúrgicas, es decir, baja calidad estadística. Esto es una fotografía del 2000 al 2010. Por supuesto, en los últimos 10 años hemos avanzado enormemente. Pero sin duda alguna, menos del 40% de las intervenciones que hacemos hoy día nunca fueron estudiadas en ensayos clínicos aleatorizados y probablemente no se puedan hacer. Porque si a un paciente con cáncer de colon, si un paciente con una apendicitis, yo de repente digo, bueno, resulta que mejor no lo operamos a ver qué pasa, no habría mucho contexto para eso a nivel mundial porque está muy demostrado el beneficio. Así que no todo se puede hacer en un ensayo clínico ni todo tiene que estar aleatorizado. Pero aún un estudio descriptivo de revisión de casos o de serie de casos o de experiencia acumulada, mientras esté metodológicamente bien hecho, puede ayudarnos a tomar decisiones. Hay 4 eras que se narran de la medicina basada en evidencia. Esto es un tema más histórico, la era antigua, el renacimiento, la tradicional y la moderna. Esto es pura historia de la medicina que no viene al caso. Pero sin duda alguna el método numérico fue introducido en el siglo XIX por Pierre Louis, en donde él sienta las bases de los ensayos clínicos, aporta la comparación de grupos y medidas cuantitativas, pero nunca entra en tema de aleatorización. En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad del error natural en la naturaleza? Estos 2 personajes, por favor, no los olviden nunca. David Sackett y Richie Cochrane. Este es Sackett, este Cochrane. Fueron las 2 personas, uno en Canadá, Sackett, y otro en Inglaterra, Oxford, en donde ambos, de manera casi simultánea y coordinada, empezaron a desarrollar este concepto colaborativo, en donde ellos creían que si alguna organización lograba acumular toda la evidencia que había con respecto a un tema, una intervención, una controversia, una duda, podría servir a la medicina para tomar buenas decisiones. Esto empezó en la década de los 70. Y hoy día tenemos la colaboración Cochrane, que ustedes probablemente conozcan, está en website, pueden inscribirse. Tiene este símbolo, que es un símbolo histórico que representa uno de los primeros estudios aleatorizados que permitió entender si debíamos o no madurar pulmonarmente a los prematuros. Esto es un estudio de obstetricia. Y lo que esto es un forest plot. Un forest plot es una herramienta estadística que nos permite combinar múltiples estudios. Entonces, hasta antes de este estudio, no se sabía por parte de los obstetras si se podía o no, o si había algún beneficio real de maduración pulmonar en semana 34. Habían algunos estudios que mostraban beneficio. Esta es la línea de neutralidad, o la línea del 0. Todo lo que está a la izquierda es beneficio, todo lo que está a la derecha es riesgo. Hayan estudios pequeños
que mostraban beneficio, habían estudios más largos que como tocaban la línea del medio no era concluyente, habían otros estudios que se iban inclusive casi hasta el riesgo, pero cuando los ponemos todos en un solo batido estadístico y analizamos un forest plot en la que sumamos la n de este, la n de este, la n de este, la variabilidad de este, la estadística de este, la cocada final es el diagnóstico consensuado de todo esto, en donde tenemos un beneficio demostrado, las puntas de la cocada determinan que ninguna toca el medio, por lo tanto se demostró un beneficio y desde entonces se implementó la maduración pulmonar con corticoides, que el tiempo dio la razón que beneficiaba. Así que esto fue un impacto gigantesco. La medicina no podía decidirse en la década de los 80 cuál ruta tomar porque no existían suficientes estudios ni podían reclutar suficientes pacientes que aceptaran entrar o no a un grupo o al otro. Así que aquí pues es un beneficio contundente y por eso lo escogieron como ejemplo de el símbolo de Cochrane Collaboration. Esta es más o menos la explicación de lo que les acabo de mostrar ahorita. La línea y el cuadrito representan la cantidad de pacientes. Si se dan cuenta, había muy pocos pacientes por estudio, menos de 100, 6 pacientes, imagínense. 15 pacientes, menos de 40, 10 pacientes, 8 pacientes y 18 pacientes. Así que como había tan pocos pacientes, nadie quería sacar una conclusión basado en haber tocado la línea, basado en pocos pacientes, hasta que los combinamos todos y la suma de n nos da una fortaleza mucho mayor, con significancia estadística. Hay dos herramientas que quiero, pues nada más como comentarles hoy, que me parece importante que ustedes sepan que son útiles, que necesitan entenderlas, que ustedes inclusive podrían hacerlas si quisieran, solo que toma tiempo, pero sobre todo entenderlas cuando uno las lee. Y son el metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Los metaanálisis es una herramienta estadística, es muy importante, es muy valiosa. Nos permite sobre todo combinar múltiples estudios que lo que están tratando de medir es tamaño del efecto. Eso quiere decir que si tenemos muchos estudios de poco volumen y no podemos saber qué impacto tiene una intervención o un procedimiento, es el setting perfecto para un metaanálisis. ¿Cuál es el efecto o cuál es el impacto de tal o cual intervención, medicamento, droga o terapia? Y depende estrictamente del tamaño de la muestra. De manera que muestras pequeñas nos llevan a significancias estadísticas bajas. A medida que podemos aumentar la muestra y combinarlas todas en un metaanálisis, logramos tener mayor significancia estadística. Si por lo menos utilizamos la P como valor de riesgo aceptado de menor de 0.05, y yo te digo que anualmente se publican 2 millones de artículos en la medicina, si aceptamos que el error natural en cualquier casi proceso que ocurra al azar es de 0.05, entonces estamos hablando de que el 5% de 2 millones de los estudios están incorrectos. De manera que el azar hay que entenderlo, que no todos los estudios que se están publicando están bien hechos. Entonces, el metaanálisis lo que pretende es eliminar esa variabilidad, eliminar los estudios. Es una herramienta estadística compleja que se desarrolló en la colaboración Cochrane, que hoy día es aceptada a nivel mundial. Por ejemplo, ¿qué sería mejor tener? Combinar 2 estudios no significativos con 0.06 o un solo estudio borderline significativo de 0.05. Cuando metemos eso en la herramienta estadística de metaanálisis, lo que tenemos es que si sumas 2 estudios adecuadamente identificados y con poca variabilidad entre ellos, 0.06 no significativo, llegas a tener una P de 0.01, es decir, significativo. Si tienes 10 estudios de 0.1 o 5 estudios de 0.05, cuando lo mezclas obtienes unas significancias estadísticas impresionantes. Así que simplemente con seguir sumando estudios, logras tener significancia estadística para demostrar o para poder orientar cualquier conclusión a la que necesites llegar. Los metaanálisis no son perfectos, ellos también reportan un índice de heterogeneidad. Eso quiere decir que si los estudios son muy diferentes entre sí en cuanto a su diseño, entonces el índice de heterogeneidad por arriba del 25%, es decir, del 25 al 75, del 75 más, son no aceptables. Por lo tanto, cuando ustedes vean un metaanálisis, por favor busquen este numerito que es I al cuadrado o índice de heterogeneidad y tiene que estar por abajo del 25%. Cero variabilidad es espectacular, quiere decir que los estudios son bastante idénticos, así que con mucha confianza pueden tomar esa conclusión. Siempre ocurre un sesgo de publicación. Recuerden que todo el mundo quiere publicar lo que le sale bien. Es raro que alguien publique lo que le salió mal.
Por eso las buenas prácticas clínicas nos llevan hoy día a publicar tanto los buenos resultados como los resultados negativos. Porque ¿qué sucede si efectivamente una terapia tiene resultados negativos? Y eso hay que saberlo y meterlo en los metaanálisis. Así que el sesgo de publicación usualmente nos lleva a que solo se analicen estudios con buenos resultados. No se analizan estudios con resultados negativos. La ventaja del metaanálisis es que usualmente la conclusión, en el caso tal de que tenga la significancia adecuada y el índice de heterogeneidad bajo, es evidencia de alta calidad. Es aplicable a estudios aleatorizados y observacionales. Podemos meter en el mismo batido ambos estudios, ambos diseños. Especialmente útil en áreas controversiales donde hay pocos estudios o reproducibles. El único problema del metaanálisis es que si metemos porquería, obtenemos porquería. Es una expresión en inglés bien típica, garbage in, garbage out. Lo que quiere decir es que donde no se escojan bien los estudios o donde se dejen de escoger estudios, probablemente no tengamos suficiente para hacer una conclusión contundente. Así que hay una responsabilidad enorme en poder realmente identificar todo lo que se haya publicado en un tema. La revisión sistemática es un poco diferente porque abarca un poco más y lo que permite es realmente tener una visión tanto cualitativa como cuantitativa de algo mucho más macro. En la revisión sistemática podemos incluir otros temas como intervenciones sociológicas, intervenciones en salud pública, efectos adversos, evaluaciones económicas. Así que en el contexto del análisis, un metaanálisis se enfoca solo en el efecto de algo. Una revisión sistemática puede inclusive llegar a abarcar otros temas, siendo con mucho más significancia estadística para toma de decisiones un metaanálisis y siendo una revisión sistemática mucho más orientadora que de toma de decisiones. Siempre les comparto una situación clínica que me tocó cuando inicié mi práctica. Yo siempre he promovido mucho la investigación y muchos estudiantes, luego internos, luego residentes, siguieron una línea de incorporarlo también en su carrera. Y realmente una vez hasta me tocó ser perito de una situación en la que iban a expulsar a un residente por el siguiente evento. Aunque no me lo crean, esto sucedió no menos de hace 6, 7 años atrás. Al cuarto de urgencias llega un paciente masculino de 23 años con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, 24 horas de evolución, no tenía leucocitosis, una temperatura ahí más o menos 37,3. Al examen físico tenía bastante sensibilidad a la palpación del cuadrante inferior derecho. Así que cuando uno ve este estudio, este escenario clínico, dice, bueno, hay que descartar que el paciente no tenga apendicitis. Perfecto. Sin embargo, el residente llama al funcionario y le dice, doctor, tengo aquí un paciente con esta característica, existe una probabilidad de que tenga apendicitis, no sé usted qué me dice, vamos a proceder con hacerle su estudio. El funcionario le dice al residente que él en este momento está ocupado, que él no puede ir a ver al paciente al hospital, así que lo espera hasta que él regrese. Que no es nada urgente y que el paciente no se va a morir. Bueno, el residente hizo caso inicialmente. Cuando pasaron 2 horas, vuelve y llama al familiar y que, oiga, doctor, entonces, ¿qué van a decir con mi familiar? Resulta que el residente vuelve a llamar al funcionario y le dice, te dije que no puede ir ahorita, voy más tarde. Bueno, doctores, que han pasado 2 horas, aquí está la familia un poco preocupada. Bueno, pero ¿es urgente o no es urgente? Bueno, tiene dolor, puede ser apendicitis, no está séptico, pero no hemos definido el diagnóstico. Así que el funcionario le dice, yo voy ahora más tarde. El residente toma la decisión unilateral de aplicarle Demerol, un opiáceo, mientras el funcionario llega para tomar decisión. Cuando el funcionario llega y se entera que el residente le aplicó Demerol, lo castiga y lo critica severamente. El paciente al final tenía apendicitis aguda y el Demerol no ocultó nada de su cuadro clínico. Simplemente le alivió el dolor. Al final el diagnóstico se hizo por imagen, al final se operó y todo salió bien. Y el funcionario pidió la suspensión para el residente por haber puesto en peligro la vida del paciente al haberle puesto un analgésico a un dolor abdominal. El residente no tuvo la oportunidad de su descarga de vuelta. Cuando yo fui perito, pedí que el residente por favor hiciera su descarga de por qué lo había colocado. Y el residente presentó una diapositiva espectacular de una revisión sistemática que se había hecho en el 2011, en donde 8 ensayos clínicos combinados analizaron el efecto de opiáceo versus placebo para el dolor abdominal agudo, no traumático,
y la conclusión era que no aumenta el error diagnóstico mientras se hagan los estudios consecuentes. Así que, ¿qué actitud toma el cirujano? ¿Qué actitud toma el residente? Nada más les comento un poco cómo el entender bien lo que hacemos y que tiene su evidencia clínica llevó a que con esta descarga yo voté a favor de que el residente no tenía que ni ser expulsado ni tener ninguna amonestación. Por el contrario, yo lo que sí pedí fue un curso de medicina basada en la evidencia para los funcionarios, debido a que esta imprudencia académica llevó o puede llevar a otros errores futuros. Así que nada más les comento un poco de algo que es relativamente sencillo. Ustedes meten a Cochrane y buscan dolor abdominal y opiáceo, rápidamente les aparece esta revisión en donde ustedes pueden con mucha contundencia aplicarle esto a un paciente sin que eso demore, ni dilate, ni empañe su diagnóstico. Muy bien. ¿Alguna consulta, comentario? Temas con las rotaciones clínicas en general. Bueno, por ahora, doctor, respecto a las rotaciones clínicas, todo está yendo bien. Excelente. Muy bien. Bueno, si quieren y no hay más preguntas, me puedo quedar con los estudiantes que creo que me hicieron algunas consultas del grupo 15 para ayudarlos con eso. Ok, doctor. Muchas gracias. Muy bien, a ustedes. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor.